Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de la materia de trigonometría. Hoy veremos el tema de triángulos rectángulos, donde aplicaremos las razones trigonométricas y algunos teoremas importantes para triángulo rectángulo. Recordamos que las funciones trigonométricas, o mejor dicho, las razones trigonométricas, funcionan únicamente siempre y cuando contenga en nuestro triángulo rectángulo uno de sus ángulos sea ángulo recto, es decir, que mida 90 grados. Ahora, basándonos con esto, vamos a encontrar la hipotenusa y las razones trigonométricas que nos piden. Entonces comenzamos con el teorema de Pitágoras. La h, que es la hipotenusa, la podemos encontrar siempre y cuando saquemos la raíz cuadrada de uno de los catetos, en este caso el cateto de altura al cuadrado más el cateto de la base al cuadrado. Entonces, haciendo nuestra sustitución, nos daría lo siguiente. A cuadrada, vamos a suponer que a es la altura, me quedaría 2 al cuadrado más base, que también vale 2 al cuadrado. Esto nos daría una raíz de, acá sería 4 más 4, nos daría raíz de 8. Por lo tanto, la hipotenusa valdría raíz de 8. Bien lo podemos colocar como raíz de 8 o simplificar el radical. ¿Cómo lo simplificamos? Recordemos que el raíz de 8 lo puedo poner como 4 por 2. 4 tiene raíz, mientras que el 2 no tiene. El que tiene raíz, que es 4, lo puedo extraer y sale automáticamente del signo radical. Entonces, raíz de 4 es 2, sale del signo radical. Y adentro, el que no salió es este 2, que se queda justo ahí. Y listo. Tengo cómo quedaría nuestra hipotenusa expresada con radical. Vamos a ponerlo aquí. El valor de la hipotenusa es 2 raíz de 2. Ahí está. Ahora, vamos a sacar nuestras razones trigonométricas. Tenemos el seno de teta, el seno del ángulo. Hay que identificar dónde está el ángulo aquí. Y automáticamente este ángulo me va a decir quien esté enfrente será el cateto opuesto. Quien esté justo abajo, donde abre el ángulo, será el cateto adyacente. La diagonal siempre será la hipotenusa. Entonces, haciendo nuestras razones trigonométricas, colocaremos el seno del ángulo, que sería, en este caso, seno de teta. El ángulo teta sería cateto opuesto, recordar, voy a poner aquí, nuestras relaciones, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 2, la hipotenusa vale 2 raíz de 2. Entonces recordamos que aquí se simplifica 2 y 2, me queda 1 sobre raíz de 2. Pero hay que racionalizar el denominador para poder expresar algebraicamente lo más correcto. Para racionalizar, recordamos que hay que multiplicar por el radical tanto arriba como abajo. Raíz de 2 lo multiplicamos arriba y abajo. 1 por raíz de 2 me queda raíz de 2. Y luego raíz de 2 por raíz de 2 me queda raíz de 4. La raíz de 4 es exacta y me queda 2. Listo, ya tengo el primer resultado. Vamos ahora con el coseno de teta, el coseno del ángulo. Nuestra definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 2 también sobre hipotenusa, que pues también sigue valiendo 2 raíz de 2. Si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que tengo que hacer, entonces, lo mismo que hicimos arriba. Entonces el resultado simplificado, ya sin pasar por el proceso, nos da raíz de 2 sobre 2. Ya que son las mismas operaciones, se va a cancelar el 2, va a quedar así y voy a tener que racionalizar el denominador. Ahora vamos con la última, que es tangente de teta. Vamos a colocarla aquí. Ahí está, tangente de teta. Tangente de teta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 2, el adyacente vale 2, listo, tengo 1. Ahí está. Estos son mis tres resultados para en este caso, nuestras razones trigonométricas. Tenemos aquí que el primero sería raíz de 2 sobre 2, el segundo también, y el tercero, tangente de teta, sería 1. Ahora, imaginemos que nos quieren preguntar el ángulo teta. Lo único que tengo que hacer es, de estas razones trigonométricas, despejar en alguna de ellas el ángulo teta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a hacerlo aquí. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a colocarlo justo en este sitio. Voy a utilizar la más fácil, que es la tangente de teta. Entonces, tangente de teta me dice que es igual a 1. Si yo despejo teta, la función trigonométrica, ojo aquí, que voy a despejar es tangente. Tangente está aplicando esa función, esa operación como función. Entonces, lo que tengo que hacer es pasar la tangente del otro lado haciendo su operación contraria, como en todas las igualdades o ecuaciones. Entonces, si está aquí la tangente, pasará del otro lado como tangente y le llamamos funciones trigonométricas inversas. Tangente inversa del número 1. Y si esto lo hacen con cualquier calculadora, después veremos en un video cómo hacerlo manualmente y matemáticamente,
automáticamente la tangente inversa de 1 les da 45 grados. Y entonces con esto encontramos el ángulo. Quiere decir que nuestro ángulo, aquí, nuestro θ, vale 45 grados y tenemos ya los datos importantes del triángulo rectángulo. Vamos con el siguiente triángulo rectángulo. Tenemos aquí, en este caso, las condiciones dadas. Tenemos la hipotenusa, que mide 5 unidades, y un ángulo que mide 60. Automáticamente debemos de, si nos dan un ángulo, conocer los otros ángulos. Es decir, sabemos que como es recto, este debe valer 90 grados forzosamente. Y luego el teorema interno, el teorema de los ángulos internos en un triángulo, me debe de dar 180. Entonces 90 más 60 son 150. Para que me dé, junto con este sumado, 180, este debe de valer entonces 30 grados. Y entonces ya tenemos ángulos conocidos. Tenemos aquí el ángulo A, el ángulo B y nuestro ángulo C, que siempre va a valer 90 grados. Ya ni siquiera lo vamos a colocar. Ahora, nos piden, respectivamente, calcular las X, es decir, la base y la altura, son catetos. Por lo tanto, ahora nos vamos a servir de nuestras razones trigonométricas. Hay que ponerlas para ver cuál me va a servir. Vamos a colocar el seno y voy a guiarme con el ángulo A. Seno de A, coseno del ángulo A, tangente del ángulo A. Definimos primero nuestras razones. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Listo. Ahora vamos a ver qué datos tenemos. Bueno, en todos tenemos únicamente hipotenusa, que es esta. Entonces me van a servir las funciones que tengan, o mejor dicho, las razones que tengan la hipotenusa mezclada. Como puede ser esta, la del seno, y la del coseno. Ya que agarramos una, vamos a considerar la del seno. Vamos a considerar únicamente la del seno. Vamos a poder despejar de aquí un dato faltante. ¿Por qué? Porque tenemos, si nos damos cuenta, la hipotenusa y también tenemos el ángulo A. El ángulo A mide 60 grados. Entonces en lugar de poner seno de A, pondré seno de 60 grados. Seno de 60 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y la hipotenusa quedamos que vale 5. Entonces, al tener esto, nos damos cuenta que podemos despejar el cateto opuesto. 5 está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos queda 5 seno de 60 grados. Esto es igual al cateto opuesto. Listo. Ahí está, con eso podemos calcularlo. Ahora, si bien esto lo pueden hacer con calculadora, muchas veces en los ejercicios de matemáticas hay que saber cómo sacar el seno de funciones o de ángulos cerrados, de ángulos compuestos trigonométricos que son muy usados. Vamos a ver cómo sacamos el de 60. Rápidamente, para el de 60 lo hacemos de la siguiente forma. Haremos un video donde veremos cómo calculamos todos los ángulos. Primero, el de 60. Construimos un triángulo donde mida de cada lado 2 unidades. Y sabemos que cada ángulo mide 60, entonces si lo parto a la mitad, este triángulo, este lado, automáticamente la base, ya no vale 2 unidades, sino vale 1. El secateto, por teorema de Pitágoras y despeje de uno de los catetos, vale raíz de 3. Y entonces este ángulo que quedó partido es el que vale 30 grados, pero este ángulo que quedó intacto vale 60 grados. Y si ahí aplicamos el seno de 60, es cateto opuesto, raíz de 3, entre hipotenusa, que es la diagonal, que es 2. Ahí está. Esto en calculadora, si ustedes lo ponen, seno de 60 les debe de dar 0.8660 y todavía varios decimales. Esto en equivalencia es exactamente a colocar seno de 60 matemáticamente como raíz de 3 sobre 2. De hecho, si lo hacen en calculadora, raíz de 3 sobre 2 también les va a dar 0.8660 y todas las cifras. Sin embargo, ¿cuál es mejor? ¿Decimal o esta notación? Para matemáticas siempre emplearemos la notación donde se empleará los radicales, es decir, el signo radical o la raíz. ¿Por qué? Porque aquí tenemos prácticamente todos los números decimales guardados, mientras que si lo colocamos en decimal tenía que poner todos los números y sabemos que son una cantidad infinita de números que siguen después del punto decimal. Entonces me voy a quedar con la que matemáticamente es más correcta, que es esta. 5 por seno de 60 sería 5 por raíz de 3 sobre 2. Esto vale el cateto opuesto. Y puedo dejarlo así, expresado. Entonces, mi cateto opuesto aquí, ¿quién es? El cateto opuesto al ángulo 60 es Y. Entonces, vamos a colocar que Y mide, para este caso,
mide esta magnitud. 5, voy a colocarlo aquí, y mide 5 raíz de 3 sobre 2. Es lo que matemáticamente es más correcto. Lo pueden expresar en decimal y les va a dar también una cantidad, que es exactamente la misma a colocar esto en la calculadora y que exprese en el decimal también su resultado. Ahora, vamos a quitar esta parte y ahora vamos a encontrar la otra magnitud, que es la x. Y aquí podemos tomar dos caminos y los voy a tomar para mostrar el ejemplo. Primer camino sería aplicar el teorema de Pitágoras. Tenemos la hipotenusa y tenemos también un cateto. Segundo camino, otra función trigonométrica. Y como habíamos mencionado, la función trigonométrica del coseno o la razón trigonométrica, coseno del ángulo A, es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Y si nos damos cuenta, tenemos los datos. Coseno de A sería coseno de 60. Cateto adyacente sería, en este caso, x, que no lo tenemos. Y la hipotenusa, pues es 5. Despejando nuevamente, nos queda 5, pero ahora no seno, sino ahora nos queda coseno. Y listo, tendríamos el valor de x. Ahora, ¿cuánto vale el coseno de 60? El coseno de 60 en calculadora, si lo sacan, nos da 1/2 o 0.5. Yo lo voy a colocar tal como la fracción, 1/2. 1/2 por 5, pues nos queda x, que vale 5 mitades, 5 medios. Es decir, 2.5. Y listo. De esta forma ya tengo tanto cateto adyacente, la base y la altura. Tengo mis ángulos y las tres longitudes. Siempre para tener todo definido de un triángulo rectángulo, debo de tener los tres ángulos, aquí están, y las tres longitudes, hipotenusa y ambos catetos. Ahora vamos con este ejercicio donde nos piden hipotenusa y la base del triángulo rectángulo. Ahora vamos a considerar que tenemos el ángulo, vamos a nombrar este ángulo que no lo tenemos como ángulo A, este que sí como B, y C siempre es nuestro ángulo recto. Entonces el A automáticamente 30 y 90 me dan 120, para llegar a 180 obviamente este debe ser 60 grados. Entonces ya sea que podamos usar el ángulo A o el ángulo B, son conocidos. Ahora la diferencia a los otros ejercicios es que ahora nos dan un ángulo y uno de los catetos, en este caso la altura. Por lo tanto, vamos a colocar nuevamente nuestras funciones, nuestras relaciones trigonométricas. No podemos emplear el teorema de Pitágoras, puesto que nada más tengo un cateto. Necesitaría yo al menos dos lados de los tres que tenemos disponibles. Entonces, vamos primero con seno, en este caso del ángulo B. Vamos a emplear las del ángulo B, que es de 30 grados. Entonces, seno de B. ¿A qué es igual el seno de B? A cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de B es cateto adyacente entre hipotenusa y finalmente la tangente de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora hay que ver qué tenemos. Tenemos un ángulo, es decir, el ángulo B, y en este caso, ¿qué viene siendo con respecto al ángulo B? ¿Cateto opuesto o adyacente? Si nos damos cuenta, el que está enfrente, el lado B que no conocemos, es el opuesto, el que está enfrente. Mientras que donde nace el ángulo, donde se recarga, es el adyacente. Por lo tanto, tenemos cateto adyacente. Entonces podemos utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas o de las identidades, de las relaciones, razones trigonométricas que nos permitan calcular alguna de esas magnitudes. Entonces vamos a utilizar la del coseno. ¿Qué tenemos como tal datos aquí? Bueno, tenemos el coseno de B, que es el coseno de 30 grados, y tenemos el cateto adyacente. Cateto adyacente vale 10. Y la hipotenusa aquí para ser despejada. Entonces necesitamos despejar la hipotenusa. Primer paso para hacerlo. Está dividiendo la hipotenusa, entonces la pasamos del otro lado multiplicando. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, ya que está arriba, puedo despejar la hipotenusa. Tenemos 10 y todo el coseno de 30 grados, todo esto está multiplicando la hipotenusa. Entonces pasa del otro lado dividiendo. Ahí está, coseno de 30. Y listo, con esto lo podemos sacar. Para el ángulo de 30 grados, de igual manera, construimos nuestro triángulo que mide 2, 2 y 2. Dividimos el triángulo. Ahora queda uno de este lado. Y en esta parte, la parte recta, me queda raíz de 3. Y ahora mi ángulo de 30 grados es este. Entonces, si yo quiero de aquí calcular el coseno de 30 grados, veo lo que me dice el triángulo. El adyacente ahora es raíz de 3. Y la hipotenusa vendría siendo 2. Ahí está. Entonces, ese es el valor exacto del coseno de 30 grados. Voy a ponerlo aquí. Nos quedaría, recordemos que lo más exacto es siempre poner 10 entre raíz de 3 medios. Aplicando
la regla del sándwich o lo que es la división para fracciones, al 10 le pongo un 1 y hacemos medio por medio y extremo por extremo. 10 por 2 me da 20 y abajo me queda 1 por raíz de 3 me da raíz de 3. Como no podemos dejar las expresiones así, hay que racionalizarlas. Entonces viene a multiplicar por raíz de 3 y raíz de 3. Me queda 20 por raíz de 3, que no se puede simplificar más. Y luego raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9, lo cual es 3. Entonces ya tenemos ahí nuestra magnitud, vamos a llamarla en este caso, nuestro lado B, que viene siendo nuestra... tenemos la hipotenusa, de hecho. Entonces acabamos de sacar nuestra hipotenusa, que vale 20 raíz de 3 sobre 3. 20 raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Ahora, en el ejemplo anterior, empleamos otra función, otra razón trigonométrica para poder determinar, en este caso, el lado B. Ahora voy a irme por el lado del teorema de Pitágoras para que veamos cómo se hace. Entonces, vamos a ver. Nuestro teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahora, nos hace falta b, entonces despejamos b. B cuadrada quedaría como h cuadrada menos a cuadrada. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esta a que está sumando, nada más la pasamos del otro lado restando y me queda h cuadrada menos a cuadrada. Listo. B cuadrada me queda despejada. No hay manera, no pasa nada si yo coloco la b cuadrada del otro lado. Siempre y cuando cambie todos los términos de posición, no pasa absolutamente nada. Ahora, habría que sustituir. B cuadrada sería hipotenusa cuadrada. Vamos a poner 20 raíz de 3 sobre 3. Esto es hipotenusa, vamos a elevar al cuadrado. Menos a, que vale 10 al cuadrado, que es fácil. Entonces, ¿cómo nos queda? Aquí 20 por 20 me quedaría 400. 3 por 3 me quedaría 9. Y ahora, raíz de 3 al cuadrado, pues se anula el cuadrado con la raíz y me queda el 3. Así. Y lo podemos simplificar. Tercera 1 y tercera 3. Y luego de este lado, 10 al cuadrado, pues me queda 100. Ahí está. Y luego para determinar b, entonces, sacamos la raíz cuadrada de lo que tenemos aquí, que sería 400 tercios menos 100. Así nos quedaría. Y luego, bueno, acá lo que hay que emplear pues es puramente algebraico todo el aspecto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues acá tenemos el mínimo común que es 3. 3 entre 3, 1. Por 400 me queda 400. 3 entre 1 me queda 3. Por 100 me queda 300. Y entonces, ¿qué tenemos? 400 menos 300 me queda 100 sobre 3. Esto es raíz cuadrada. Así. Ahora, esto se divide en dos raíces. Raíz de 100 y raíz de 3. Como no puedo dejar una raíz abajo, racionalizamos. Raíz de 3 sobre raíz de 3. Como son dos raíces, se pueden multiplicar. Me queda raíz de 300. Y luego acá me queda pues 3 nada más. De esta forma nos quedaría... Ahora el 300 me parece que se puede simplificar un poco más. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ponerlo aquí. 300, mitad me da 150, mitad me da 75. Y luego aquí viene quinta, que es 25, quinta, que es 5 y quinta, que es 1. Ahí está. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues esto me quedaría como, es lo equivalente a 100 afuera, raíz de 3 sobre 3, ¿ok? De esta manera nos quedaría. Y listo, pondríamos el resultado aquí, 100 raíz de 3 sobre 3. Entonces siempre colocamos de manera más exacta. Otra manera de hacerlo es con calculadora ir reduciendo todo esto y nos dará siempre valores en decimal.